Mi nombre es Angélica Montero, meteoróloga del Instituto Meteorológico Nacional y les voy a presentar el pronóstico estacional para el periodo agosto-octubre del 2024. Vamos a iniciar con la lluvia y récord del mes previo, temperatura y récord del mes previo, monitoreo de la sequía, monitoreo de la temperatura del Océano Atlántico y Mar Caribe, monitoreo del ENOS, temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico Norte y el pronóstico del trimestre de lluvia y temperatura. En esta primera diapositiva podemos observar las anomalías de lluvia y de temperatura para el periodo de enero a junio del 2024. En el caso de la lluvia podemos observar que el Pacífico Norte, parte del Valle Central y parte del Pacífico Central están con condiciones por encima de lo normal. Lo que es el Pacífico Sur predominan condiciones normales, excepto acá la franja al sur-sur. También lo que es la vertiente del Caribe y la zona norte, oriental y occidental predominan condiciones secas, especialmente en la costa. En esta gráfica podemos observar el porcentaje de anomalía, donde vemos que el Pacífico Norte es el que tiene el mayor superávit con un 75% y acá observamos, ¿verdad?, cómo la vertiente del Caribe y zona norte están con déficit de precipitación. En el caso de las temperaturas, vemos que desde enero hasta la actualidad continuamos con anomalías positivas de temperatura, es decir, tanto la temperatura máxima, mínima y media se encuentran por encima de sus valores promedio. Este mapa de acá nos muestra el acumulado de lluvia para el mes de junio. Vemos que prácticamente todo el país se caracterizó por abundantes lluvias, excepto la costa de la vertiente del Caribe. Los máximos de lluvia se observaron acá en Guanacaste, ¿verdad? Así como en algunos puntos del Pacífico Central y Sur, así como en la región norte. En este podemos observar el número de días con lluvia mayor a 1 milímetro, el cual se comporta acorde al mapa de lluvia acumulada, donde vemos que las regiones con mayor cantidad de lluvia son las que concentran la mayor cantidad de días con lluvia mayor a 1 milímetro. Este mapa nos muestra los días con lluvia mayor o igual a 25 milímetros y además podemos observar en las gotitas rojas los días con lluvia mayor a 100 milímetros. Vemos que prácticamente todo el país tuvo al menos un día donde les llovió más de 100 milímetros e inclusive la zona de Quepos en Punta Arenas y la de 27 de abril en Santa Cruz, Guanacaste, tuvieron hasta 3 días con lluvia mayor a 100 milímetros. Acá lo que podemos ver es las anomalías de lluvia para el mes de junio, como es de esperarse, ¿verdad? De acuerdo a como vimos el mapa de lluvia, toda la vertiente del Pacífico, incluyendo parte de la región norte y también el Valle Central, estuvieron condiciones bastante lluviosas, por tanto las anomalías son positivas. En el caso del Pacífico Norte tuvimos un superávit de 163%, lo que es el Caribe Norte sí continúa deficitarios con menos 37%. En el caso de las temperaturas vemos que hay ciertas regiones que continúan, ¿verdad?, con un patrón de anomalías positivas, es decir, temperaturas por encima del promedio. Sin embargo, en el Pacífico Norte vemos que ya se rompió ese patrón, donde hay algunas estaciones que reportan anomalías negativas, es decir, por debajo del promedio. En esta diapositiva podemos observar los récords tanto de temperatura máxima, temperatura mínima como de lluvia. Vemos que de temperatura máxima tuvimos récords en Punta Arenas, Alajuela, Heredia, Cartago, San José. En el caso de temperatura mínima, ¿verdad?, tuvimos récords en Punta Arenas, Guanacaste, Heredia. Para el caso de récords de lluvia, tenemos los récords secos, que es decir, lluvia por debajo de lo normal, solamente tenemos uno en Talamanca. En el caso de los récords húmedos, vemos que sí tenemos una mayor cantidad de números. Tenemos en San José, Guanacaste, Punta Arenas, Heredia, Alajuela y Cartago. Inclusive tenemos una región en Guanacaste con un récord de 1010 milímetros para el mes de junio. En estos mapas los que podemos observar es el índice de precipitación estandarizado SPI, que es el que utilizamos para el monitoreo de la sequía. Podemos ver las gráficas de febrero a abril del 2024, marzo a mayo del 2024 y abril a junio del 2024, es decir, los últimos trimestres o los 3 trimestres móviles.
más cercanos, donde podemos observar que, por ejemplo, febrero y abril se caracterizan por condiciones bastante secas en todo el país, ¿verdad? Vemos que tenemos colores desde amarillo hasta naranjas en prácticamente todo el país, a excepción de algunas estaciones. Debemos recordar que para estas fechas, ¿verdad? Lo que era la vertiente del Pacífico se encontraba en época seca. Sin embargo, vemos que en la gráfica de abril a junio, ¿verdad? Cambia este patrón donde vemos que la vertiente del Pacífico predominan las condiciones lluviosas. El Caribe continúa estando con condiciones deficitarias. De acuerdo a lo observado en las gráficas anteriores, la sequía meteorológica quedaría de esta manera, donde tenemos que se mantiene la sequía meteorológica en la vertiente del Caribe, así como en la zona norte, oriental y occidental. Además, en el Valle Central, en los cantones de Cartago, El Guarco, Paraíso, Oreamuno y Alvarado. En cuanto al monitoreo de Lenos, acá podemos observar cómo el Océano Pacífico continúa enfriándose. Sin embargo, cuando vemos los modelos, aunque existe una tendencia hacia una posible niña, vemos que las probabilidades, ¿verdad?, aún se encuentran entre un 60 y un 70% para el último trimestre del año. En este caso podemos observar los comportamientos de los modelos, donde vemos que todos continúan con una tendencia a valores negativos, es decir, una posible formación de la niña. Sin embargo, la dispersión sigue siendo bastante amplia. Dado lo anterior, nos mantenemos en fase neutra con posible inicio de la fase niña en el último trimestre del año, es decir, entre octubre y diciembre. En lo que es el sistema de alerta temprano del ENOS, nos encontramos en estado de vigilancia. Para lo que es las anomalías de la temperatura superficial del mar, continúa más cálido de lo normal y se espera que así siga el resto del año. Acá lo que se nos muestra es el monitoreo de la temperatura superficial del mar para el mar Caribe y el Océano Atlántico, donde vemos que aún continuamos con condiciones más cálidas de lo normal. Hay una leve tendencia a la disminución de la temperatura, pero siempre con condiciones cálidas. En cuanto a la temporada de ciclones tropicales de la cuenca del Atlántico, acá podemos observar lo que es el pronóstico para el presente año. Esperamos tener entre 18 y 21 sistemas nombrados, 10 y 11 tormentas tropicales, 4 y 5 huracanes de categoría entre 1 y 2 y 4 y 5 huracanes de categoría 3 a 5. En cuanto a las ondas tropicales que transitaron por Costa Rica, hemos tenido 2 en mayo, 9 en junio y 2 en el mes de julio. Por último, vamos a ver lo que es el pronóstico de lluvia y temperatura media. En estas dos gráficas vemos el comportamiento de lluvia y temperatura al 8 de julio, donde vemos que el Pacífico Norte es la región con la mayor cantidad de lluvia acumulada, con más de 75% de lluvia. En el caso de lo que esperamos para este mes, el Pacífico Norte con anomalías de entre el 30 y hasta el 50%. Por encima de lo normal, Valle Central, Pacífico Central y Pacífico Sur en condiciones normales. Zona norte oriental y occidental con déficit entre el menos 30 y menos 10%. Y en el caso de la vertiente del Caribe, Caribe Norte y Caribe Sur, vamos a tener déficit de menos 30 y menos 50%. Para lo que es la temperatura, toda la vertiente del Pacífico tendrá condiciones normales de temperatura media. El Valle Central va a tener condiciones por encima de lo normal, entre 1 hasta 1.5 grados, y el resto del país con condiciones entre 0.5 y 1 grado por encima del valor promedio. En esta diapositiva podemos observar lo que es el pronóstico para el próximo trimestre. En el caso de agosto-octubre vemos que lo que es Pacífico Norte, Valle Central y Pacífico Central esperamos esté con condiciones por encima de lo normal. El Pacífico Sur con condiciones normales, Caribe Norte con condiciones deficitarias, al igual que la zona norte, oriental y occidental. Observando cada uno de los meses por aparte, vemos que para los 3 meses, tanto la zona norte, oriental y occidental como la vertiente del Caribe van a tener condiciones deficitarias. El Pacífico Norte en agosto estará normal, pero ya en septiembre y octubre esperamos que tenga condiciones más lluviosas. El Pacífico Central vemos que los 3 meses presenta condiciones lluviosas y lo que es Pacífico Sur
vamos a tener condiciones normales en agosto y septiembre y un poco más lluviosas en octubre. Por último, el Valle Central, agosto, esperamos esté con condiciones normales y septiembre y octubre con condiciones un poco más lluviosas. En el caso de la temperatura, para el trimestre, la vertiente del Pacífico y Valle Central estarán con condiciones normales de temperatura y el resto de las regiones con anomalías entre los 0.5 a 1 grado por encima de la temperatura promedio. En el caso de agosto, todo el país estaría con temperaturas por encima de los 0.25 a 0.5 grados y septiembre y octubre de igual forma, ¿verdad? Vertiente del Pacífico y Valle Central con condiciones normales y el resto del país con temperaturas por encima de lo normal de entre 0.5 a 1 grado. Estas dos tablas lo que nos muestran son lo que es el pronóstico de lluvia para cada uno de los meses y para el trimestre, así como la precipitación normal. De igual forma, en el caso de temperatura, podemos observar los rangos pronosticados y la temperatura normal para cada uno de los meses y para el trimestre. A modo de conclusión, en el caso de monitoreo de la sequía, en el Caribe norte y sur, el Valle Central, la zona norte oriental y la zona norte occidental, se mantiene la sequía meteorológica. En cuanto al fenómeno ENOS, nos encontramos en fase neutra desde mayo con posible inicio de la fase de la Niña en el último trimestre del año. Para la temperatura superficial del Océano Atlántico y Mar Caribe, ambos se mantienen más cálidos de lo normal y siguen rompiendo récord. Este comportamiento cálido se mantendrá entre agosto y octubre. La temporada de huracanes del Atlántico Norte se prevé una temporada más activa de lo normal, con entre 18 y 21 sistemas en total, de los cuales 10 y 11 serían tormentas tropicales, 4 y 5 huracanes menores y 4 y 5 huracanes mayores. La temperatura media continuarán las temperaturas más cálidas de lo normal entre agosto y octubre en la vertiente del Caribe y zona norte y pasaría a temperaturas medias normales en el resto de las regiones climáticas. En cuanto a la canícula, se percibirá una canícula interrumpida algunos días con lluvia en el Pacífico Norte y más débil en el Valle Central. Muchas gracias.